Hola, Dios les bendiga. Les saluda en este hermoso día 26 de abril del año 2023 su hermano en Cristo y amigo Jairo René Rodríguez Gregorio, administrador del canal Apóstoles y Profetas Efesios 2:20 Jairo Rodríguez. Y como siempre tratando temas importantes, ¿verdad?, en cuanto a nuestra vida cristiana y las preguntas y interrogantes que muchas veces vienen de ciertos temas. En esta ocasión hablaremos de una parte bien delicada y a la cual quizás todos, aún algunos, estando en el camino del Señor Jesucristo, le temen y tienen miedo, y es que hablar de la muerte. Esto es lo que vamos a tratar. Hablar de la muerte parece que a todos le da temor. Y bueno, tenemos grandes promesas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol Pablo, él decía que para él quizás era mejor si partía, ¿verdad? Porque así habría ganado ya todo y no tenía más luchas en esta tierra. Él dijo, pero por otra parte también era bien si estaba con vida, pero aprovechando bien el tiempo. Él decía, llevando y predicando el evangelio y predicando la palabra de Dios. Él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, lo dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Sea decía el que vivamos, sea que muramos, del Señor somos, si estamos en el camino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero la muerte realmente atemoriza a grandes personas, a pequeños y a grandes, a ricos y a pobres. Dice la Escritura que el rey Ezequías se enfermó, un rey, el Señor, de una nación, en este caso la nación de Israel, ¿verdad? En aquella época el Señor le envía, o nuestro Dios le envía un mensaje por medio del profeta Isaías, y el mensaje que el profeta Isaías le llevó fue: prepara tu casa porque morirás y no vivirás. Cayó un temor grande en el rey, que dice la Escritura, ¿verdad?, que estaba postrado en cama, de tal manera que no podía ni siquiera ponerse de pie quizás, ni arrodillarse. Simplemente, así en la condición que estaba, volteó su rostro hacia la pared y oró a Dios, y Dios le añadió 15 años más de vida. Pero la pregunta es, y que muchos se hacen, dicen, ¿qué hay después de la muerte? ¿Que si se sentirá algo? ¿O simplemente es un sueño? Y lo que pasa es que en el mundo hay un dicho que dice: el mundo, ¿verdad?, que no tiene temor de Dios, dice, muerto el perro se acabó la rabia. Porque supuestamente se muere y allí terminó todo. Los animales no tienen alma como los seres humanos. Entonces ellos sí mueren y allí terminó todo, terminó la vida. Sin embargo, el ser humano es un poco diferente, porque Dios hizo, dice, al ser humano a imagen y semejanza de Él. ¿Cuál es la imagen y la semejanza de Dios? Una de las cosas que Dios tiene es que es eterno. El ser humano fue creado para ser también eterno. Aunque falló y vino la muerte física, pero no la muerte espiritual, o sea, la parte eterna del ser humano, esa parte que Dios puso, ¿verdad? Esa sigue siendo eterna, y sea para salvación o para condenación, va a haber vida después de la muerte. Hay vida después de la muerte. El Señor Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Muerto físicamente, pero vivo espiritualmente. Ahora, la Escritura dice que todos van a resucitar el día de la resurrección, o vamos a resucitar si estamos muertos. Si estamos vivos, vamos a ser transformados
Pero el día de la muerte todos, dice, resucitarán, unos para salvación de vida y otros para condenación de muerte. A eso se le llama muerte segunda. Morimos físicamente y el que no sea salvo condenará su alma y irá al castigo eterno. Se le llama muerte segunda. Donde la Escritura describe que dice que el fuego no se apaga, los gusanos no mueren, y el tormento es día y noche, por los siglos de los siglos. Pero ahora la pregunta que estamos haciendo es, ¿qué pasa si ahorita morimos? ¿Qué pasará si después que nosotros muramos? Muchos dicen, están durmiendo, no se siente nada. Pero por medio de las Escrituras, nosotros sabemos que después de la muerte hay un sentir. Los seres humanos estamos, o Dios nos formó de tres cosas. Uno es el cuerpo físico con el que caminamos, andamos en esta tierra. Otra es el espíritu de vida que Dios puso en nosotros, que viene directamente de Dios. Por eso Dios conoce toda nuestra situación, conoce para dónde vamos, dónde caminamos, dónde andamos. Dios nos mira en todo tiempo, porque el espíritu que Él puso allí está unido a Dios. Y luego está el alma, que también es un espíritu. El espíritu del alma. ¿Por qué son espíritus? Porque no se pueden mirar físicamente, ¿verdad? Entonces, cuando el ser humano muere, el cuerpo va a la tierra, se hace polvo. El espíritu de vida va a Dios que lo dio, y el espíritu del alma queda reservado en un lugar. ¿Y qué lugar es ese? Es la pregunta. Pues la Escritura nos da y nos habla allá en el Evangelio de Lucas que había un rico y un pobre. El pobre se llamaba Lázaro. El rico hacía banquete con esplendidez. Murió el rico y también murió el pobre. El pobre dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y el rico fue al lugar de tormento. Desde allá Lázaro ya gozaba la gloria y el rico podía mirar. Y clamaba desde el infierno que enviara a alguien de aquel lugar de tormento, que enviaran a Lázaro para que le llevara la punta de su dedo mojada en agua, porque no aguantaba la sed. Desde ese punto de vista vemos qué es lo que hay después de la muerte. Por otra parte, la Escritura dice que cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, juntamente con él crucificaron dos más, dos ladrones, uno a la derecha y uno a la izquierda. Uno de ellos le hablaba y le decía que si era hijo de Dios, que descendiera de la cruz, que se salvara él y que lo salvara también a ellos, ¿verdad? Pero el otro le habló y le dijo, le habló al compañero que estaba injuriando a nuestro Señor Jesucristo, y le dijo, ¿verdad?, de que a la verdad ellos, por lo que debían y estaban pagando su delito, era que estaban crucificados, pero él, nuestro Señor Jesucristo, nada debía. Y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor Jesucristo le expresó unas palabras ahí y le dijo, de cierto os digo que desde hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo iba a estar con él en el paraíso? ¿En ese cuerpo que estaba crucificado en la cruz? No. Iba a ser en el espíritu del alma. Iba a estar allí. Todos los que mueren en Cristo pasan a un lugar ya prácticamente de gozo, de alegría, de vida, esperando por supuesto el momento que nuestro Señor Jesucristo descienda, ¿verdad? Y estemos juntamente con Él, viéndole cara a cara. Pero por el momento, desde que se muere, ya se está gozando, aleluya, de esa gloria. Sin embargo, para el que muere sin Cristo, es una pesadilla, es un tormento.
Aleluya. Los que estamos en Cristo estamos en la luz, y los que están sin Cristo están en un lugar de tormento. Desde ahí empieza el sufrimiento. Y la Escritura a eso le llama Hades o Seol, ¿verdad? Y en muchas ocasiones los siervos de Dios clamaban y decían: no hagas descender mi alma al Seol. Porque no querían ir a ese lugar, sino que querían estar en el lugar de gozo, de alegría. Y ambos esperan, aleluya, la resurrección, tanto los buenos como los malos. La primera resurrección dice: resucitarán todos los que creen en el Señor Jesucristo para ser arrebatados. Viene una segunda resurrección donde también van a resucitar todos los demás para estar enfrente del gran trono blanco. Ahora, ¿cómo podemos comprobar que después de la muerte hay vida? O que hay un sentir. Pues la Escritura nos declara, ¿verdad? Y dice que Jesucristo mismo, cuando murió, su cuerpo fue puesto en la tumba. El cuerpo estaba allí, pero el Señor Jesucristo en el Espíritu, dice la Escritura, que bajó y descendió a las partes más profundas de la tierra. ¿Y a qué dice la Escritura que bajó nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Dice que bajó para predicarle a todos los espíritus, los que habían desobedecido en aquella ocasión cuando Noé preparaba el arca. ¿Esos espíritus estaban muertos? No. Estaban vivos. Dice Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18 al 22. ¿Verdad? Porque también Cristo padeció una sola vez para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Predicó a los espíritus encarcelados, dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando esperaban en la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Dice que en aquella ocasión pocas personas fueron salvas, dice, es decir, solo 8 fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde, dice, ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia para con Dios. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18. Allí entonces nosotros miramos, ¿verdad? Entonces ahí hablando el apóstol Pedro claramente dice que fue muerto en cuerpo, dice, pero vivificado en el espíritu. ¿En qué espíritu? En el espíritu del alma. O sea, en el espíritu fue que él vivió. En el alma fue, bajó a la profundidad de la tierra para predicar a otros espíritus. Claramente vemos que estos espíritus están bajo la tierra. Ahora bien, Jesucristo fue y predicó a todas las generaciones antes de él. ¿Esto qué quiere decir? Que estos antiguos, como Caín que mató a Abel, como el rey Saúl que se quitó la vida, y tantos casos más, estos están a salvo. Pero Jesucristo, después de su resurrección, manda y dice que todo ser humano se arrepienta para poder ser salvo, ya que otra oportunidad no habrá. ¿Verdad? Porque Jesucristo murió una sola vez, dice la Escritura, por todos los pecadores, y ahora vendrá con poder y gloria a juzgar y a salvar. ¿A salvar a quiénes? A los que han obedecido su palabra, y a juzgar a aquellos que no quisieron obedecer. A hoy en día nosotros, a nuestro Señor Jesucristo, la Escritura nos dice que está como abogado intercediendo por nosotros. Pero un día le veremos. Y estará como juez para juzgar y para salvar. Aleluya. ¿Por qué decimos que todos los antiguos son salvos? La Biblia lo declara y dice así. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dice Hechos 17, 30 al 31.
Y aquí el varón se está refiriendo a la palabra de Dios, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la palabra que dejó pasar los tiempos de la ignorancia de aquellos hombres. ¿Por qué? Porque ellos nunca vieron que alguien diera la vida por los pecados. Vivieron ignorando eso, pero Dios pasó por alto esos tiempos. Ahora nosotros sabemos que Cristo vino y murió por nosotros, no estamos ignorantes. Entonces nos manda a todo ser humano que se arrepienta de los pecados en vida. ¿De qué pecados pues? Hay muchos pecados, ¿verdad? De los que podríamos hablar y que el mundo vive en esos pecados. Y la esperanza de salvación es en vida, en este cuerpo, en esta carne. Es que debemos de salvar nuestra alma. Porque después de la muerte ya no hay nada que hacer. Ya no hay remisión de pecados. Como dice un himno, así le hagan misa, le recen 40 días, ya no hay esperanza. Es ahora. Si queremos gozar después de la muerte, hoy es el tiempo, hoy es el día. Dios les bendiga a todos los amigos y hermanos que van a oír esta pequeña enseñanza. Hasta pronto.